Tal vez para un joven recluta que acababa de alistarse en una legión romana, ser centurión era un sueño, o para algunos, incluso un objetivo profesional. Podría tener la oportunidad de dirigir, entrenar y disciplinar a su grupo de soldados de 80 a 100 hombres, llamado centurión. Alcanzar esta posición fue sin duda un gran hito en la vida de un legionario. Pero rompiendo un poco las expectativas ya de entrada, podemos decir que no bastaba con ser un buen soldado en el ejército romano para convertirse en un centurión. ¿Por qué no? Veamos algunas habilidades que debería tener un legionario. En primer lugar, el soldado debería saber leer y escribir bien. Por supuesto, en el mundo actual, esto podría no ser un gran requisito, pero en el Imperio Romano era una habilidad mucho más rara, especialmente entre la clase baja de Roma, que es de donde procedían la mayoría de los legionarios. Solo este primer requisito impedía a la mayoría de gente aprender a leer y escribir mientras estaban en servicio, pero por supuesto, no era imposible. Esto se debía a que la lectura y la escritura que se les enseñaba en las escuelas no era muy accesible al público y siempre costaba mucho dinero. Solo los que podían permitírselo podían educar a sus hijos. Esto significaba que la mayoría de los centuriones solían proceder de la clase ecuestre, que era como se le denominaba a la segunda clase más alta de Roma. Así que no podemos decir si así fue con todos, pero la mayoría de los centuriones no procedían de las filas de los soldados más ordinarios. Los requisitos de lectura y escritura eran necesarios porque los centuriones también tenían tareas administrativas. Por ejemplo, su trabajo consistía en presentar informes periódicos a sus oficiales superiores sobre todo el estado de su centuría y cualquier otro asunto que fuera relevante, así como llevar un registro de la información logística o redactar despachos para las solicitudes de equipamiento. Aunque eran líderes en el campo de batalla, los centuriones solían pasar más tiempo en las tiendas de mando realizando tareas burocráticas. Por tanto, si un buen soldado ya sabía leer y escribir, podemos decir que ya estaba a medio camino de convertirse en un centurión. Pero, ¿qué más tenía que hacer? Flavio Vegrecio, escritor sobre la estrategia militar que vivió en el siglo IV después de Cristo, citó algunas de las habilidades que debía tener un centurión. En resumen, escribió que el centurión debía ser elegido por su tamaño, fuerza, destreza en el lanzamiento de armas de proyectiles y también en el uso de la espada y el escudo. Esto seguramente lo tendría un buen y experimentado soldado. Pero había algo más. Vegrecio escribió que el centurión también debía ser vigilante, moderado y estar dispuesto a cumplir las órdenes que recibía sin cuestionarlas. Otro punto es que tenía que ser estricto con su centurión, entrenado, ejercitado y manteniendo una disciplina adecuada con sus soldados. El centurión también tenía que ser un buen ejemplo, incluso en las cosas más sencillas como la limpieza y la higiene personal. Y si algún soldado tenía algún problema con eso, el centurión tendría que tomar alguna medida al respecto. Así que no bastaba con ser bueno con la espada para convertirse en centurión. Tendría que ser un buen líder, administrador y saber tomar decisiones bajo presión. Estas habilidades no eran para todos. Y si lo pensamos un momento, quizá no todos querrían ese trabajo. Las legiones estaban organizadas por cohortes. Cada uno tenía 6 centuriones. Imagina, solo 6 hombres teniendo que dirigir a 480 hombres, manteniéndolos bien vestidos, alimentados y organizados. No era un trabajo fácil, pero por supuesto, contaban con buenos auxiliares que les ayudaban a hacerlo. Los centuriones tenían que informar a los tribunos, así que si las cosas no iban demasiado bien con su centurión, o si no hacía su trabajo de la manera correcta, también sería penalizado o incluso ejecutado. Entonces, si un buen soldado reunía las aptitudes, podía tener el gran honor de ser elegido centurión. Podía ser designado por elección, por algún senado romano o ascendido desde las filas, especialmente si había demostrado alguna valentía grande o cualidades de liderazgo en batalla. En algunos casos, los centuriones podían ser nombrados directamente por el propio emperador. Y no se detendría allí. Además de tener el salario 4 veces superior al de un soldado, si mantenía un buen trabajo como centurión durante toda su carrera, ahora podía ascender aún más en la jerarquía y convertirse en tribuno, prefecto, soldado de la guardia pretoriana e incluso quién sabe si llegar a ser miembro del Senado. Pero también quiero saber tu opinión.
¿Preferirías seguir siendo un buen soldado sin tener que dar órdenes, aunque te pagaran menos y no obtuvieras tanto crédito por lo que haces? ¿O si tuvieras la oportunidad, serías un centurión, aunque tuvieras que ocuparte de grandes responsabilidades y tuvieras que responder directamente ante tus hombres? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal.